lo que hablaba Gustavo. El hijo pródigo pensaba que él estaba volviendo a casa, pero su padre lo estaba esperando con los brazos abiertos y lo sorprendió. Veamos un poco de la teoría de lo que habla el llamado, ¿sí? Según este libro, el llamado se divide en dos partes, lo que sería el llamado primario y lo que es el llamado secundario. Si ustedes ven la definición del llamado primario, es como seguidores, el llamado primario es hacer seguidores de Cristo por Él, a Él y para Él. Él primero y sobre todo somos llamados a alguien, no a algo, como la paternidad, la política, la enseñanza o algún lugar como ser misioneros en el extranjero. Primero somos llamados a Dios. Ama a tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Todo lo que tenemos nosotros es primero atraído hacia Dios. Y esa es la primera parte del llamado. Y ahí aparece el versículo de 1 Pedro 2:9, ¿sí? Donde dice: pero ustedes son linaje escogido, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, cuando Dios nos encuentra, allí donde Él nos encuentra, lo primero que sucede, el primer imán es esa atracción hacia Él. Y provoca que esa reacción nuestra en el que amamos a Dios con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con todo nuestro pensamiento, todo lo mejor de nosotros, para Él y para su gloria. Amén. Y el secundario es la segunda parte de los mandamientos que dio Jesús. ¿Cómo es la segunda parte de los 10 mandamientos? ¿Cómo los resumió Jesús? A tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Entonces el llamado secundario considera a Dios que es soberano sobre todo, en todo lugar y en todas las cosas, por lo cual deberíamos pensar, hablar, vivir y actuar enteramente para Él. Por consiguiente, podemos decir con propiedad que como resultado del llamado secundario somos llamados a ser amas de casa, abogados, profesores, estudiantes, cocineros, operarios de una línea, gente que arregla computadoras. No sabemos a dónde nos llamó Dios. Si Dios eligiera solamente pastores, solamente vendríamos a la iglesia el sábado para encontrarnos con Dios. Pero la parábola del azar la tierra nos indica que Dios quiere que estemos dispersos. Allí donde nosotros estamos, Dios nos necesita. Hay 4 principios del llamado, ¿sí? Podríamos decir de que la primera parte es un llamado simple y directo, ¿sí? Es lo más simple. Si ustedes se acuerdan, en la época de los discípulos, Jesús iba y le decía a sus discípulos, ¿qué le dijo a Juan, a Pedro? Ven y sígueme. ¿Sí? A Isaías, necesito que es esto y necesito purificarte los labios. Un llamado simple y directo, no tiene otra connotación. Ven y sígueme. Que parece muy simple, pero ustedes, yo mientras meditaba en esta semana pensaba, imagínense a Pedro. Sí, Pedro era una persona grande, probablemente ya tenía familia, porque en otra parte de la Biblia nos habla de su suegra. Y aparece Jesús y le dice, ven y sígueme. No le dio ninguna explicación más. No le dijo, mira, este trabajo viene con una tarjeta corporativa, o sea que vas a tener tus gastos cubiertos, tu sueldo va a ser tanto. Jesús, Dios, no te da explicaciones. Te va a llamar solamente. Y esa fe que nació de que todo lo mejor de vos va a ser para Él, hace que lo sigas sin cuestionar. Pero hoy en día somos seres racionales y nosotros cuestionamos. Nosotros le preguntamos a Dios, queremos tener certezas, queremos tener seguridades. Pero nuestra relación con Dios ¿se basa en las certezas o se basa en la fe? La fe es la seguridad de las cosas que no se ven. En segundo lugar, el llamado significa nombrar, y nombrar significa llamar a ser o hacer. El llamado no es un tema de hacer y ser lo que somos, sino de también llegar a ser lo que aún no somos, pero estamos llamados a Dios a ser. Y esto, aunque parece un poco un trabalengua, es un poco lo que sucedió con los discípulos, ¿sí? En la parte 1 los llamó a los discípulos. ¿Y después qué les dijo? En algún momento les dijo a sus discípulos, yo los voy a hacer ¿qué? Pescadores de hombres, ¿sí?
Entonces los nombra pescadores de hombres. ¿Se cumplió eso inmediatamente? Aparentemente no. O sea, si bien el relato bíblico dice de que en algún momento los discípulos bautizaron, el cumplimiento pleno de este nombramiento divino se cumplió después del Pentecostés, cuando ellos empezaron a tener un evangelio mucho más decidido y cuando su actitud definitivamente cambia. Entonces, no te asustes si Dios te llama a otro trabajo y te nombra para hacer otro trabajo. Quizás no está dentro del paquete de talentos que vos pensás que tenés, pero de vuelta a la fe, confía, Dios te va a equipar para eso. Él los nombró pescadores de hombres y los hizo pescadores de hombres. Tercero, el llamado tiene otro significado característico en el Nuevo Testamento. Es casi un sinónimo de salvación. Aquellos quienes son llamados por Dios son primero elegidos, más tarde justificados y glorificados. ¿Sí? Romanos 8:29 dice, porque los que a Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó también los llamó, a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. Que esto es un poco el proceso de la salvación. Entonces, Dios nos llama directamente, nos nombra, nos capacita para hacer algo, y finalmente también produce la salvación a través de ese proceso. Dios llama a la gente a sí mismo, pero este llamado no es una sugerencia casual. Él es tan tremendamente inspirador y su requerimiento es tan dominante que solo hay una respuesta adecuada. Una respuesta tan total y universal como la autoridad del llamador. Entonces, en el Nuevo Testamento, cuando Jesús llama a sus seguidores a sí mismo, Él también los llama a otras cosas y objetivos, a la paz, a la adoración, a la vida eterna, al sufrimiento, al servicio. Hermanos, el día que estemos ante el llamador y tengamos que dar la respuesta, no podemos ser tibios. Pero no es que no vamos a poder responder. Cuando Jesús entra en tu vida, es un huracán. No es una cosa que podemos decir, bueno, un poquito los sábados a la mañana, un ratito a la mañana antes de salir de mi casa. El llamado de Dios y la entrada de Dios en nuestra vida nos inunda por completo. Pero ¿qué pasó? Esta idea tan bíblica y tan preciosa del llamado y de que Dios te llama primero a Él mismo para que lo adores con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, tuvo una distorsión. Y fue en la Edad Media. Entonces, el llamado primario tuvo una distorsión que se ve muy claramente en los católicos, ¿sí? Fíjense esta cita de Eusebio, antes de Constantino todavía, donde en un afán de los hombres, no vamos a empezar a ponernos a señalar a los pecadores, ¿no? Pero de los hombres, vamos a decir, de querer cumplir mejor todavía lo que dice la Biblia, de lo que la Biblia mismo lo dice, Dios le dio a su iglesia dos estilos de vida. Uno es la vida perfecta, la otra es la permitida. La vida perfecta es espiritual, dedicada a la contemplación y reservada para sacerdotes, monjes y monjas. La vida permitida es secular, dedicada a la acción y abierta a actividades como ser soldado, gobernador, granjero, comerciante o tener una familia. Entonces de repente aparecen los profesionales de la religión, ¿sí? Gente que se dedica exclusivamente a estar adorando a Dios, meditando en Dios, solamente para eso. ¿A ustedes les parece mal esto? En principio, ¿se ve mal? Se ve bastante bien, ¿sí? O sea, gente que esté todo el día ayunando, meditando, pero me hace acordar, ¿no? En toda la gente que va a estar en el lado equivocado en el día del fin y que Dios les dijo, pero nosotros ayunamos, hicimos milagros en tu nombre. Pero ¿qué pasa? Dios quiere que nosotros seamos sal, quiere que seamos luz, no quiere que seamos salinas, ¿sí? Y esto es lo que sucedía, una salina, ¿sí? Una concentración de gente meditando, contactándose con Dios de alguna forma y despreciando de alguna forma a la gente que vivía al pueblo, a la gente normal. Lutero notó esto, fíjense, y unos años más tarde él decía,
el trabajo de los monjes y sacerdotes, con los arduos y santos que pueden ser, no difiere en nada a la vista de Dios del trabajo del rústico campesino o del ama de casa con sus quehaceres domésticos, porque todo trabajo es medido ante Dios por la fe solamente. De hecho, el insignificante trabajo doméstico de un sirviente o empleada es a menudo más aceptable ante los ojos de Dios que los ayunos y las otras tareas de los monjes y sacerdotes, porque el monje carece de fe. Hermanos, lo que nosotros hagamos lo hacemos para la gloria de Dios, no para la gloria de los hombres, no para que otros nos miren. Si nos encerramos todo el día a meditar y a estudiar la lección, a estudiar la Biblia, ¿estaremos cumpliendo la misión? Creo que no. ¿Será que Dios nos está llamando a hacer eso? No lo creo. Y fíjense un ejemplo. Les voy a contar una historia muy linda que encontré. ¿Cuántos oyeron hablar alguna vez de William Wilberforce? ¿Nadie? ¿Ustedes saben que fue un gran reformador? ¿Alguien lo vio al lado de Lutero, de Calvino? No. Bueno, él era un señor bajito, y a ver si conocen a esto. ¿Esta película la vieron? Ah, sí. Pero la película no tiene nada que ver con la historia de Wilberforce, es bastante distinta. Pero bueno, ¿quién fue William Wilberforce? Él vivió en 1760, nació en el 59, y él era un miembro del Parlamento inglés. Era una persona bajita y dicen que era también bastante malhumorado. Él vivió en una época, mis hermanos, en que la economía era bastante diferente a la que la conocemos hoy, muy diferente. Era una época donde la mano de obra era una inversión. La mano de obra era como comprar un auto. Ustedes compraban un esclavo y entonces ya tenían mano de obra hasta que el esclavo se muriera. Y eso funcionaba en toda la sociedad de aquel entonces. Imagínense, para que ustedes tomen para que podamos dimensionar un poco cómo funcionaba eso. Imagínense que ustedes tuvieran una panadería con 10 personas, hoy en día, ¿sí? Hoy en día una panadería con 10 empleados significa que le pagan 80.000 pesos por mes a cada empleado, 8 por 10 empleados. Ustedes tienen un costo fijo cada mes, antes de empezar a comprar harina ni nada, de 800.000 pesos para pagar los salarios a todos sus empleados. En aquel tiempo no, ese costo no existía, porque ustedes tenían 10 esclavos. Entonces el costo de mano de obra era 0, para que entiendan cómo funcionaba el mundo de ese entonces. Sin embargo, había un grupo de gente que no entendía no entendía y no quería entender lo que estaba pasando, y que se llamaban los abolicionistas. Fíjense que estamos hablando alrededor de 1807, ¿sí? Casi 100 años antes de que el famoso Abraham Lincoln terminara la guerra de la secesión y empezara la liberación de los esclavos en Estados Unidos. Pero lo de la esclavitud viene de muchísimo más atrás, y en Europa era también muy popular. La investigación de Wilberforce lo llevó a una conclusión apremiantemente clara. Lo perverso del tráfico de esclavos, diría en la Casa de los Comunes más tarde, apareció ante mí tan enorme, tan terrible, tan irremediable en mi mente que me transformé de inmediato en un abolicionista. Este señor fue despreciado continuamente, no era aparentemente muy popular en la Cámara de los Comunes. Fue asaltado y golpeado físicamente 2 veces. Un amigo le escribió graciosamente: espero leer que ha sido carbonizado por los dueños de las plantaciones de las Indias occidentales, asado por los mercaderes africanos y comido por los capitanes de las Guineas. Pero no te sientas intimidado. Yo sé que voy a escribir tu epitafio. Finalmente, en 1807 se prohibió el tráfico de esclavos. Y en 1833, recién en 1833, la Cámara de los Comunes decretó que todos los esclavos que en ese momento eran esclavos en el Reino Unido podían ser, eran liberados y no existía más la esclavitud. A los pocos años falleció, o sea que Wilberforce llegó a haber cumplido su sueño. Pero ¿por qué les traigo esta historia? Wilberforce estuvo a punto de perderse su llamado. Cuando él, en la época del Gran Cambio, cuando tenía 25 años, él llevaba una vida bastante disoluta, pero se convirtió a Cristo. Y en ese momento hizo lo que mucho tiempo en adelante
han hecho, ¿sí? Ante la conversión, ante el llamado a Cristo, surge ese deseo natural de servir a Cristo, y entonces pensamos que la mejor forma de seguir a Cristo es siendo pastor o trabajando para su iglesia, ¿sí? El tiempo completamente dedicado a Dios. Sin embargo, tenía un amigo que también es muy conocido, que se llama John Newton, que fue el que escribió el hermoso himno Amazing Grace, que en español se llama Gracia Maravillosa, ¿no? Algo así. Sublime Gracia, que él era también un abolicionista, y él lo convenció de que el llamado de Dios para Wilberforce no era ser pastor, era quedarse en las cámaras de los comunes y pelear por esos millones de esclavos que no tenían quien peleara por ellos. Y esta es una lección, quizás una de las lecciones que más me llamaron la atención. Y me deja un montón de preguntas para ustedes. ¿A dónde me está llamando Dios? Yo no digo que Dios no los llame a algunos de ustedes a ser pastores, pero no nos puede llamar a todos a ser pastores. Entonces, ¿dónde está tu misión? ¿A dónde te está llamando Dios? Y para eso tenemos que escuchar la voz de Jesús de Nazaret y responder a su llamado. ¿Cuánto cuesta esto? Ustedes dicen, bueno, yo quiero responder al llamado. ¿Cuánto cuesta? Y les voy a contar otra historia para ver cuánto cuesta esto. En la primavera de 1207, Francisco de Bernardone, que en esa época no se llamaba Francisco, sino que se llamaba Juan, pero le decían Francisco porque le encantaba hablar en francés. Entonces, era como Francisco en italiano, es como francesito. Le decían el francesito. Pero él había hablado con Dios y Francisco, Juan, había recibido esta respuesta. Le había dicho, Francisco, todo aquello que has amado y deseado en la carne es ahora tu responsabilidad. Rechazarlo y odiarlo. Es ahora tu responsabilidad rechazarlo y odiarlo. Si quieres conocer mi voluntad. Entonces, una vez que hayas comenzado esto, todo aquello que ahora te parece adorable y dulce se transformará en un odiable y amargo, pero todo aquello que habitualmente aborrecías se transformará en dulzura y alegría exultante. Él era un miembro de la alta sociedad, tenía buen dinero, era un buen soldado, era un trovador reconocido en el campo femenino de su pueblo, de esa época, del 1207, pero entonces él recibe esta respuesta de Dios, ¿sí? Que me hace acordar en cierta forma a la respuesta que Jesús le dio al joven rico, ¿sí? Anda, vende todo lo que tienes y entonces ven y sígueme. Y entonces Francisco iba meditando en esto en su caballo y ni se dio cuenta, el caballo siguió por donde él quería, por ahí por Umbria, en la campiña, y como iba tan concentrado en sus pensamientos no se dio cuenta de repente una presencia lo para. Y era un leproso. Y él odiaba a los leprosos. No les gustaba el olor, no les gustaba su carne pudriéndose, le parecía algo tan aborrecible y despreciable. Pero se acordó lo que le había dicho Dios. Entonces bajó de su caballo, sacó una limosna de su bolsillo, se la puso en la mano, le cerró la mano y le besó la mano. Y al otro día este miembro de la realeza, ¿sí?, fue al leprosario, sintió náuseas cuando llegó, pero se las aguantó, se acostumbró y entonces fue y hizo lo mismo. A cada leproso le iba dando una limosna y le iba dando un abrazo. Y Dios cumplió su promesa. Eso que antes le parecía hermoso de las batallas y de las justas y de ser un trovador, le pasó a ser aborrecible. Y aquellos despreciados de la humanidad empezaron a ser su gozo y su corazón se sintió completo. Hay gente que daría todo lo que tiene para tener esto, para sentirse completo, para sentirse útil, para sentirse que uno es parte de algo, que está haciendo una línea en la historia de la humanidad. Pero solo no lo puedes hacer. Solamente lo puedes hacer si lográs la unidad completa con quien te creó, que es Dios. Es muy difícil renunciar a uno mismo porque no queremos.
No queremos renunciar a nosotros mismos. Hoy en día, y lo vimos con Dani hace un par de semanas, todos tenemos derechos. Yo puedo porque yo tengo derecho. Sin embargo, si queremos responder al llamado de Jesús, tenemos que renunciar a esos derechos y permitir que Él nos inunde completamente. Oswald Chambers nos dice, es más fácil hacer algo que confiar en Dios. Nos lanzamos a hacer algo y luego confundimos el pánico con la inspiración. Es por eso que hay tan pocos trabajando con Él, con Dios, y tanta gente trabajando para Él. Y cuando yo leí esto me acordé de Pablo, ¿no? ¿Cuántos años trabajando enérgicamente para Dios? Pero solamente cuando empezó a trabajar con Dios, después de aquella ceguera, fue cuando fue realmente útil a la causa de Dios. Lo de antes no se daba cuenta, él pensaba que estaba trabajando para Dios y estaba trabajando en contra de Dios. Y así, Francisco, que después fue San Francisco de Asís, se transformó en el tonto de Asís, porque una persona que era pudiente y que tenía talento y que podía ser uno de los dirigentes de su época, se transformó en un simple enfermero que andaba atrás de los leprosos, ¿sí? Y a eso se dedicó. Y Pablo y entonces él fue tildado de tonto o bobo por haber tomado esa decisión. ¿Estamos dispuestos a ser llamados tontos? Si yo preguntara esta mañana cuántos les gustan que los llamen tonto, si alguien levanta la mano le diría que vaya a ver a su psicólogo, ¿no? Sin embargo, a través de la Biblia hay muy pocos, cuanto no ninguno, que fueron llamados grandes ante los ojos de los hombres. Si queremos ser llamados grandes ante los ojos del que importa, que es Dios, probablemente vamos a ser unos tontos para nuestra sociedad. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Así decía Pablo. Niño, tonto, bobo, payaso, idiota, cuentacuentos. Muchas palabras han sido utilizadas todas para referirse a hombres y mujeres listos para ser comprometidos y locos en la obra de Dios. Quien en su propia necedad estuvo listo para, indefenso en una cuna, y ser colgado, abandonado en la cruz. Amén. En el día del fin, solo hay dos tipos de personas. Aquellos que le dicen a Dios que sea hecha tu voluntad y aquellos a los que Dios le dirá al fin que sea hecha tu voluntad, lo que vos elegiste. ¿Cómo sé que he sido llamado, mis hermanos? No lo sé. Si puedes decir dónde recibiste el llamado de Dios y todos los detalles del mismo, yo me pregunto siquiera, dice un escritor, si alguna vez has tenido un llamado. El llamado divino no viene de ese modo, es una cosa mucho más sobrenatural. El darse cuenta de este hecho en la vida de un ser humano puede venir como una estampida o como la luz creciente de un amanecer, pero la forma en que venga viene con una corriente subterránea, como algo sobrenatural, algo que no puede ser puesto en palabras. No puedo decirte cómo fue el llamado. Podemos leer un montón de historias de llamados en la Biblia y de llamados raros, ¿sí? Hay unos llamados muy raros. ¿Qué me cuentan de Noé? Construyendo un barco en el medio de la tierra cuando nunca había llovido y no había un río cerca. ¿Qué me cuentan de ese llamado? ¿Habrá sido muy popular? No. Igual que a Francisco de Asís le habrán dicho, este tipo está loco, pero de remate, está para encerrar. 120 años construyendo un barco, predicando, para tener el resultado de esos 120 años un barco lleno de animales y su familia. ¿Qué me cuentan del llamado de Daniel? ¿Qué me cuentan del llamado de Oseas? Que lo mandó a casarse con una prostituta. Bueno, listo, me la banco, sí, me caso una vez. Pero se va la mujer otra vez, casarse otra vez. Yo no sé los llamados que Dios tiene para cada uno de nosotros, no lo sé. Sé que son importantes, sé que son hechos a medida y que Dios tiene un trabajo para cada uno. Y eso nos lleva
a una segunda meditación, porque los llamados que en los 20 nos pueden parecer muy claros, cuando estamos llegando a esta altura del partido como la que estoy yo, no son tan claros. Lo que parecía que era mi rol en la vida clarito y transparente en aquel momento, ahora no parece tan claro. Solamente a los pies de Jesús podemos entender eso. Pero es muy difícil. Ninguno de nosotros hace las cosas porque sí nomás. Todos hacemos las cosas para alguien, para algo. Llevamos el sueldo a fin de mes a casa para nuestra familia. Cantamos en la iglesia para que nos vean en el frente, damos la lección para que nos vean los hermanos. Siempre hacemos las cosas para alguien, por bueno o por mal motivo. Es muy difícil que alguien marche solo. No hacemos las cosas, siempre hacemos las cosas con un ojo puesto en la aprobación, con la audiencia de alguna persona. La pregunta no es si tenemos una audiencia, sino cuál es mi audiencia. ¿Para quién estoy predicando hoy? ¿Estoy ante ustedes o estoy ante el trono de Dios? Es por eso que el heroísmo centrado en Cristo no necesita que se le reconozca ni necesita publicidad. Las obras más grandes son hechas ante la audiencia de uno, y es más que suficiente. Quienes son vistos y aprobados por la audiencia de uno no se conforman con audiencias más pequeñas. Si yo he estado ante la presencia de Dios, si yo he estado ante la presencia del uno, de Dios, ya no me va a interesar si me aplauden o no. No me va a interesar si me eligen anciano o no. No me va a interesar si me aplauden o si me reprochan. No me va a interesar si cuando estoy predicando hay uno o estoy en el estadio de River. Porque mi audiencia no es la gente, sino es mi Dios. Estoy ante la presencia de uno. Por la fe salió de Egipto, acá está hablando de Moisés, sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Pablo les escribió también a la pequeña iglesia de Colosas: lo que sea que hagan, háganlo todo de corazón para el Señor, no para los hombres. Lo que pasa es que a veces no vemos al Señor, y si vemos a los hombres, entonces nos resulta más fácil hacer las cosas para los hombres, para mis amigos, para mi esposa, para mi hermano, para mi compañero de trabajo. Esta cita decía a toda la gente, es sumamente conocida, pero dice que en el corazón de Cristo, donde reinaba perfecta armonía con Dios, había perfecta paz. Nunca le halagaban los aplausos, ni le deprimían las censuras, el chasco. En medio de la mayor oposición o el trato más cruel, seguía de buen ánimo. Él estaba ante la presencia de su Padre. No le importaba lo que dijera o quisiera la gente. La gente lo quería hacer rey, él estaba tranquilo. La gente lo quería crucificar, él estaba tranquilo. Porque estaba ante la audiencia de uno. No estaba dependiendo de lo que la gente dijera. Uy, la gente dice que voy a ser rey. Uy, ahora entonces mi misión ahora sí que es exitosa porque voy a ser rey. Uy, ahora me van a crucificar. Uy, toda la obra desapareció porque me van a crucificar. Dios está mucho más allá de eso. Somos pequeños engranajes y podemos estar en sintonía o haciendo ruido en otro lugar. Si nos ponemos en su servicio, estaremos en sintonía. Y quiero terminar con una historia muy linda, muy conocida, muy cortita, ¿sí? Bartimeo. Una historia que me gusta desde que era muy chico, porque es muy cortita, pero es muy simple. ¿Qué le estaba pasando a Bartimeo? Bartimeo era ciego toda su vida y quería ver. Y entonces se enteró de que estaba Jesús. ¿Y qué empezó a hacer él? Empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Quiero ver. Y la gente decía: pará, Bartimeo, estás haciendo un ruido. ¿No te das cuenta que todo el mundo, que él no le importaba? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Finalmente viene la respuesta de Jesús, que le dice: ánimo, levántate, el Señor te llama. ¿Sí? El Señor tiene un llamado para cada uno de nosotros, hermanos. Eso está claro, está en su palabra. No sé cuál es ese llamado, pero sé que tiene un llamado.
Por eso, ruego a Dios de que escuches el llamado de Jesús de Nazaret y que respondas a su llamado. Amén.